eventos como este juegan un poco ese papel o tienen esa vocación de, digamos, cuestionar las verdades únicas, de cuestionar esta tendencia que tenemos a concentrar el poder, y para concentrar el poder se tiene que instalar una verdad única, y por eso hay que criticar y cuestionar a todos los poderes, por cierto, todos los poderes. Yo hablaba efectivamente de la utopía y del mito. América Latina recibe de Occidente, cuando Colón llega a estas tierras, recibe esa doble carga. El mito, que ha jugado un papel muy importante en la evolución de la civilización occidental desde los griegos, pero sobre todo en ese momento la utopía, porque es el momento en que la utopía, a partir del Renacimiento, se instala en Europa y empiezan a imaginar mundos perfectos, mundos ideales. Yo diría que podría hablarse de una censura instalada que tiene que ver mucho con ciertas corrientes y ciertos movimientos que se dicen progresistas, pero que en el fondo lo que están es limitando la libertad de expresión, ¿no? Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Álvaro Vargas Llosa es ensayista y periodista hispano-peruano, primogénito del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Estudió en colegios en Perú e Inglaterra y luego se graduó en Historia Internacional en la London School of Economics. Ha trabajado en periodismo escrito, televisivo y radiofónico desde los 15 años y ha sido corresponsal en medios hispanohablantes y enviado del diario ABC en Londres. Ha recibido varios premios por su labor periodística, incluido el Sir Anthony Fisher International Memorial Award por su libro Liberty for Latin America. Álvaro, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Encantado, Jorge, de estar contigo. Platícanos, Festival de Escribidores. ¿Qué es el Festival de Escribidores? ¿Cómo no? La idea surgió en el marco de la nueva etapa de la Cátedra Vargas Llosa. Por supuesto, la misión de la cátedra es impulsar la cultura en general, la literatura en particular, a ambos lados del Atlántico, sobre todo en nuestra lengua. No solamente en nuestra lengua, muchas veces incorporamos a escritores de otras lenguas, pero hay mucho de esto en otras lenguas y no lo suficiente en la nuestra. Por tanto, la prioridad, la preponderancia la tiene la lengua castellana. Hemos encontrado distintas formas de hacer eso, de promover la literatura y la cultura. Una de ellas es a través de este festival que se originó en Málaga, en España. ¿Por qué Málaga? Bueno, porque Málaga es una ciudad que ha cobrado una relevancia cultural enorme en España, en la medida en que los problemas políticos en Barcelona han ido opacando un poco a esa gran ciudad que tuvo en su momento, por supuesto, una pujanza cultural enorme. Málaga fue surgiendo como alternativa y entró, digamos, en competencia directa con Barcelona. Así que, bueno, resultaba un lugar atractivo e interesante para instalar ahí este festival que tenía desde el comienzo una vocación de durar, de perdurar en el tiempo y de convertirse en una referencia cultural en España. Pero nos parecía que teniendo la cátedra una vinculación pues tan estrecha con este lado del charco, era muy importante que tuviera también una presencia por aquí. Por eso estamos tan maravillados de que este año se pueda realizar la primera edición, espero que la primera de muchas, del Festival Literario de Escribidores en este lado del mundo. Cuéntanos un poco de qué va este Festival Escribidores México 2024. ¿Quiénes vienen? ¿Qué temas se van a tocar? ¿Por qué nos platicas un poquito? ¿Cómo no? La idea es un intercambio, digamos, muy, muy vivo, de tipo literario sobre todo, entre escritores, por supuesto, de México como país anfitrión, de América Latina en general y de España también. Tratamos siempre de tener una combinación de escritores de todo el ámbito de la lengua, porque eso es lo que queremos hacer, que la geografía que representamos sea una geografía cultural y lingüística, más que una geografía territorial. Y se van a discutir ciertos temas que son, digamos, muy propios de la literatura de estos tiempos, que tienen que ver con el profundo, digamos, desconcierto que está reinando hoy en el mundo y que está provocando que los grandes temas, los grandes asuntos de la literatura
cobren una nueva vigencia. El asunto, por ejemplo, de la muerte, el asunto de la vida, el asunto de la digamos, tensión cultural que hay entre la literatura de estos tiempos y la literatura de las generaciones anteriores. Hay o no un parricidio en marcha. La literatura de otras generaciones sigue siendo o no una literatura que tiene vigencia hoy en día. Bueno, todas esas cuestiones y todos esos temas los vamos a plantear. Y siempre, siempre, esto es importante recordarlo, ya que estamos además en la Universidad de la Libertad, intentando situar la discusión literaria y cultural en el marco amplio de la libertad. Eso no significa que tiene que tener necesariamente toda discusión literaria un ángulo político, no, pero sí significa que como la cátedra tiene entre sus propósitos fomentar y difundir la libertad de la cultura, es una expresión que mi padre ha utilizado mucho, incluso en un ensayo, la libertad de la cultura de la libertad, por cierto, las dos cosas. Entonces, también queremos que eso presida un poco algunas de las discusiones y algunos de los debates, de manera que hay una discusión que es, digamos, muy literaria, pero también hay una que es cultural en un sentido amplio, por eso insistimos siempre en que además de literatura, esto tiene que ver con la cultura, y allí es donde el factor de la libertad es extraordinariamente importante, sobre todo en esos tiempos en que en el mundo de la cultura hay una, yo diría que podría hablarse de una censura instalada que tiene que ver mucho con ciertas corrientes y ciertos movimientos que se dicen progresistas, pero que en el fondo lo que están es limitando la libertad de expresión, ¿no? Déjeme profundizar un poco en esta idea. Estamos viviendo una batalla cultural. Así es. Hay pues países como nos está pasando en México, que nos estamos aparentemente o nos estamos moviendo hacia un régimen con menos libertades, ¿no? Más autoritario, menos democrático. Está pasando en otros países de América Latina. Y además se ha intentado construir un conflicto o generar un conflicto con España, ¿no? Nuestro gobierno ha insinuado, ha pedido que el gobierno español, España, se disculpe por lo que pasó hace 500 años. Tú que eres un hombre, digamos, multicultural, que has vivido en muchas partes del mundo, que ves desde distintos ángulos lo que está pasando. ¿Cómo puede la cultura y la literatura en particular ayudarnos, digamos, a superar esta etapa que creo que no nos va a dejar nada bueno? Yo creo que esto es extraordinariamente importante. Primero que nada, es verdad lo que estás diciendo, es así. Hay una tendencia que es universal hoy día hacia una limitación de la libertad de expresión, hacia una concentración de poder en manos de los gobiernos y los estados, y a veces no solamente los gobiernos y los estados, sino ciertas instituciones, por ejemplo la academia, eso se vive mucho en Estados Unidos, que tienen una misión, en fin, importante de difusión de valores, una misión, digamos, cultural, una tendencia en ellos también a instalar ciertas verdades únicas que no son cuestionables, que no son opinables, que no son debatibles, y a crear una especie digamos, sistema del terror psicológico, mediante el cual lo que en el fondo consiguen es la autocensura de gente que quisiera en el fondo cuestionar algunas de estas verdades instaladas y verdades únicas, pero que simplemente ya no se atreve por miedo a ser eso que ha dado en llamarse cancelado. Entonces, esta es una realidad. Para enfrentar eso hay que hacer muchas cosas. Por cierto, esta no es la única, pero una muy importante es la literatura, y no solamente la literatura en términos de creación literaria, que desde luego es la principal, porque la creación literaria es libertad, sino también en términos de lo que está haciendo pues, la Cátedra Vargas Llosa a través de festivales como escribidores o también la Bienal del Premio Novela Vargas Llosa. Es decir, fomentar un tipo de debate absolutamente desprejuiciado, un debate sin censura, un debate donde las verdades sean cuestionadas sin temor a un castigo, sin temor a una censura social. Es decir, fomentar algo que es fundamental y que está en el corazón de la civilización occidental a partir de un momento dado, que es la crítica. Jean-François Revel, un gran pensador a quien yo admiraba mucho, francés, decía siempre eso, decía la gran, digamos,
conquista de la civilización y la cultura occidental nace con la crítica. En la medida en que todo era criticable, en que la crítica se instala en el corazón de todas las instituciones, de la iglesia, del poder político, del poder intelectual también, de la academia, de instituciones que eran sagradas y que eran intocables, en el momento en que se instala, digo, la crítica en todas ellas, hay una revolución absolutamente fundamental, ¿no es cierto? Porque empieza la búsqueda de la verdad. Lo que era antes era una verdad instalada, lo que había antes era una verdad impuesta. A partir del momento en que la crítica juega un papel fundamental, la verdad es una búsqueda, es un descubrimiento, es un ensayo y error. ¿Y cómo se puede, digamos, ejercer eso sin libertad, sin discusión, sin debate? Entonces, eventos como este juegan un poco ese papel o tienen esa vocación de, digamos, cuestionar las verdades únicas, de cuestionar esta tendencia que tenemos a concentrar el poder, y para concentrar el poder se tiene que instalar una verdad única, y por eso hay que criticar y cuestionar a todos los poderes, por cierto, todos los poderes. Yo creo que esa es una misión importante que tiene la literatura. Lo hace de una manera a veces indirecta, porque la creación literaria tiene toda una, digamos, forma medio mágica, si quieres, de ejercer una crítica. No es lo mismo que un ensayo político, pero tiene un efecto en la sociedad que es, yo creo, muy importante, que es el de la reflexión, el del cuestionamiento, el de la aspiración a algo mejor y diferente, y solo eso ya es sedicioso y subversivo, ¿no? Muy importante. Álvaro, ayer en una estupenda charla que tuviste aquí con Leonardo Curcio, hablabas de cómo se nos han instalado en América Latina utopías, ¿no? Cómo se nos han venido utopías. Y has escrito textos fascinantes sobre el carácter del latinoamericano, ¿no? Inclusive de manera muy provocativa, ¿no? El idiota latinoamericano, el nuevo idiota, el perfecto idiota latinoamericano. ¿Qué crees tú que nos tiene en América Latina atrapados, que no nos permite, con todos los recursos, capacidades, capacidad creativa, innovadores? Los latinoamericanos somos muy creativos. ¿Qué nos ata? ¿Qué nos tiene en esta situación de no crecimiento? Ayer lo describías enormemente, prácticamente estancado el continente. Mira, todo nace con ideas o con malas ideas y malas actitudes. Lo demás es una manifestación, digamos, práctica de eso, que nace finalmente en el mundo de la mente, ¿no? Yo hablaba efectivamente de la utopía y del mito. América Latina recibe de Occidente, cuando Colón llega a estas tierras, recibe esa doble carga. El mito, que ha jugado un papel muy importante en la evolución de la civilización occidental desde los griegos, pero sobre todo en ese momento la utopía, porque es el momento en que la utopía, a partir del Renacimiento, se instala en Europa y empiezan a imaginar mundos perfectos, mundos ideales. Y justamente en ese momento llegan a estas tierras y entonces dicen, este es el mundo perfecto. Y empiezan a, digamos, ver una América Latina, que no se llamaba América Latina entonces, que no existía. Si uno lee a los cronistas de Indias, es fascinante. Son literatura de ficción, no son crónicas, no son reportajes periodísticos de lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene digamos, nos maravilla desde el punto de vista literario, tiene una riqueza enorme de imágenes, de romanticismo, por supuesto, fantástico. Desde el punto de vista cultural y artístico, valiosísimo es todo eso. Pero desde el punto de vista de las ideas políticas, muy nefasto, porque eso se incrusta en nuestro imaginario de una manera que pasa a convertirse en parte fundamental de nuestro desarrollo, digamos, cultural en general. Y la política al final sale de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, cuando ya Europa se está alejando de esas utopías y alejando de esas ideas, nosotros las hacemos nuestras con aún mayor ahínco. Por ejemplo, yo a veces cito en algunas conferencias que doy a un francés, Augusto Comte, del que ya nadie se acuerda, al que nadie le da importancia, que era el rey del positivismo. Bueno, ese es un tipo al que en Francia ya nadie le hace caso en un momento dado, se olvidan de él, no tiene ninguna importancia, un ser completamente marginal y casi despreciado. Y aquí en América Latina de pronto causa fascinación y hay gobiernos enteros que pasan a ser muy influidos por el positivismo, ¿no es cierto? Porfirio Díaz, claro, una influencia enorme. En Venezuela tuvo una influencia verdaderamente extraordinaria. Los militares brasileños en un momento dado también. Entonces, las utopías pasan a jugar un papel muy importante. Y en América Latina, ¿qué pasa? Además,
que también el mito que veníamos arrastrando desde comienzos, digamos, de la colonia se combina con la utopía, de tal manera que nuestros pensadores políticos, nuestros dirigentes políticos y todos los que forman parte de ese universo, ¿qué hacen? Inventan un pasado que nunca existió, es decir, el mito, inventan un futuro que nunca existirá, es decir, la utopía. Entonces nos venden de esta forma contagiosa, inspiradora, iluminada, una mentira. Y es una mentira sobre la cual se construyen instituciones, sobre la cual se construyen estados, sobre la cual se construyen muchos de las reglas de juego que imperan en América Latina. Y eso ha sido nefasto, porque en política hay que alejarse del mito y hay que alejarse de la utopía. Hay que dejar la utopía y el mito en la literatura, en la cultura, que nuestros libros hagan eso. Pero digamos, si el pensamiento político y la acción política están dominados por el mito y la utopía, de allí lo único que puede salir es el fracaso que ha sido el de América Latina, con algunas excepciones, en toda esta etapa. Acemoglu y Robinson, recién nombrados premios Nobel, ¿no? de Así economía, es. hablan un poco de eso, ¿no? De las instituciones y cómo son las instituciones lo que hace que los países fracasen o triunfen. Exactamente. Tú ves ahí esa... Exactamente, no hay Sí. ninguna duda, y lo han hecho otros pensadores. Easterly, por ejemplo, ayer Bill Easterly ayer se lo citó en una de las mesas redondas. Hay una serie de pensadores, también en América Latina, por cierto. Yo siempre cito a Carlos Rangel, Claro. olvidado, muy poca gente se acuerda de él, un venezolano, autor de libros muy importantes, Del buen salvaje al buen revolucionario y Tercermundismo. Estos dos libros yo los recomiendo a todos los jóvenes de América Latina, que hablan precisamente de eso, ¿no? Y los recientes premios Nobel también han estudiado digamos, la diferencia que hace en una sociedad el tener buenas instituciones y tener malas instituciones. Douglas North, un premio Nobel también muy importante, muy conocido y muy admirado por muchos liberales. Él siempre, bueno, las definía de una manera mucho más compleja, pero en fin, en el, digamos, poco tiempo que tenemos, rescato la definición de las instituciones como un sistema de incentivos y desincentivos, que es muy importante para una sociedad. Hemos tenido las instituciones equivocadas en América Latina. Hemos desincentivado la creación, la innovación, el ahorro, la inversión, todas aquellas cosas que están detrás de la prosperidad de los países exitosos, y hemos incentivado lo contrario, la pasividad, la dependencia y, por supuesto, la idolatría del Estado, ¿no? Que quizá es el mayor de nuestros males, ¿no? Así que creo que esta batalla es una batalla cultural al mismo tiempo que política. Es muy importante entender. Es por eso yo insisto siempre mucho en que la batalla cultural debe acompañar la batalla política. Desde luego no se puede desdeñar la política. Si nosotros, digamos, jugamos a los puristas y decimos que nadie se meta en política hasta que cambien las ideas, no vamos a lograr mucho, pero tampoco podemos, digamos, prescindir de la batalla cultural, porque si no los políticos actúan en un vacío y están digamos, en desventaja. Y en la batalla cultural hay distintos ámbitos. Uno de ellos es la cultura popular, ¿no? Yo siempre insisto en esto. ¿Por qué no entramos al mundo de la telenovela, al mundo de la canción de protesta, al mundo del cine? ¿Por qué la izquierda monopoliza todo eso, ¿no? No hay ninguna razón, porque nosotros tenemos ideas, imágenes, imaginación, creadores perfectamente capaces de rivalizar, pero algo nos ha frenado, ¿no? Y creo que hay algo igual de grave, que es, hay una desinversión en la educación de parte de estos regímenes de izquierda, porque claramente la educación, la lectura, libera, ¿no? Es la llave que nos abre la puerta hacia la libertad, hacia pensar por nosotros mismos, hacia entender otras formas de pensar, abandonar pensamientos dogmáticos, ¿no? Pensamientos mágicos. Y sin embargo, no sé si lo percibas tú, además de México, en otros países, que hay un deterioro generalizado de la educación. Y lamentablemente creo que no estamos hablando o no estamos gritando, ¿no? Levantando la voz de lo grave que es lo que está pasando. Yo no tengo ninguna duda de que esa es una de las claves del problema, ¿no? Hay algunas excepciones en América Latina. Costa Rica es una de ellas. Mientras hablabas, yo pensaba en el ejemplo de Costa Rica. Por cierto, invierte más del 7%, el equivalente a más del 7% del Producto Bruto en educación. Es un país que apostó por la educación de una manera muy tenaz y muy insistente.
y gracias a eso ha tenido muy buenos resultados. Se ha convertido en una referencia en América Latina para el tema de la inversión en tecnología, la innovación. Allí han sido capaces de atraer muchos capitales para el mundo de la tecnología. Han creado estas zonas de libre comercio. Tienen, si mal no recuerdo, más de 300 multinacionales, más de 400, 500 empresas dedicadas a temas de tecnología, y además cada año gradúan, en fin, no sé cuántos de miles de ingenieros bueno, es un país que ha orientado mucho, se ha orientado mucho hacia la educación, y los resultados son innovadores y son muy atractivos, ¿no? Y en cambio nos hemos quedado muy atrás muchos otros países donde la educación, por cierto, esto también ha pasado aquí en México, pero ha pasado en Perú, ha pasado en muchos lugares, la educación ha sido capturada por ciertos sindicatos altamente ideologizados, altamente politizados, para los cuales lo importante no era educar, sino controlar o adoctrinar. Claro. Y muchos gobiernos han sido muy tímidos, por no decir cobardes, a la hora de enfrentar a esos grupos de poder, que en el fondo eran grupos de interés, más que sindicatos, eran grupos de poder y grupos de interés, ¿no? Y eso ha creado como una especie de cerrojo, ¿no? en el tema de la educación, que ha hecho muy difícil, cuando venían gobiernos reformistas, tratar de abrir ese espacio para que la educación jugara un papel. Por eso instituciones como la tuya son tan importantes en América Latina, digamos, abrir un espacio para la investigación, para el debate, para el conocimiento de lo que son los grandes aportes, digamos, de la cultura universal, porque si no tenemos una conexión con ese mundo, una conexión mental, una conexión cultural, va a ser muy difícil que luego, a la hora de construir instituciones y construir estados, lo hagamos mejor de lo que lo hemos hecho. Es que fíjate, decías, Costa Rica destina el 7% de su PIB a educación. En México, en los últimos 6, 7 años, pasamos de dedicar el 3.4 del PIB al 2.7. Hay una desinversión en la educación impresionante. En México, durante la pandemia, nuestro gobierno decidió mantener las escuelas cerradas durante 250 días. El promedio de los países de la OECD fue 100 días. O sea, 2/3 partes del año, digamos. Estos 250 días es un año y medio perdido, digamos, de formación de nuestros jóvenes, de las generaciones que vienen. Y la tasa de cobertura en educación superior en México es apenas de 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 22 años van a la universidad, mientras que en Chile, en Argentina, es del 8 de cada 10 o 9 de cada 10 van a las universidades. Entonces, esto se refleja en otra cifra que diste ayer en el foro, impresionante: las patentes o la ausencia 2%. De registro de patentes en América Latina. Terrible. 2%, solo 2% de las patentes que se solicitan en el mundo se solicitan en América Latina. Y luego hay otra cifra que es muy interesante. Y de ese 2%, solamente la quinta, la sexta parte la solicitan latinoamericanos. Es decir, quienes la solicitan realmente son extranjeros que invierten aquí. Que, por cierto, no importa nada, está muy bien. Pero 2% es terrible. Compáralo con Corea del Sur. Es decir, es una cosa, ¿por qué no podemos solicitar más patentes? ¿Por qué no podemos innovar más? Costa Rica es un ejemplo interesante. Costa Rica se ha convertido en un hub, se ha convertido en... Costa Rica, ¿qué cosa hizo? 2 o 3 cosas. Primero, una cierta estabilidad política, un cierto consenso político, es decir, cosas básicas que ya no se cuestionan. Cambian los gobiernos, cambian los matices, las tendencias básicas, pero en lo esencial, digamos, hay un consenso, ¿no es cierto? Hay una estabilidad política. Hay una visión de largo plazo, esto también es fundamental. ¿Dónde queremos estar dentro de 20, 30 o 40 años? No dónde queremos estar mañana. Y luego, hay que atraer capital, hay que dar incentivos al capital, hay que crear climas de negocios, climas para la inversión que sean atractivos. Esto no es tan complicado, es decir, no es tan difícil bajar los impuestos, desburocratizar, desreglamentar, no es tan complicado. Y entonces han creado estas emporios, porque son lo que son, verdaderos emporios de riqueza, donde hoy día el outsourcing, por ejemplo, reina de una manera impresionante. La cantidad de empresas estadounidenses y europeas que, digamos, tercerizan servicios a lugares como Costa Rica es impresionante. Y eso ha facilitado que en Costa Rica los jóvenes aspiren a ser innovadores, aspiren a formar parte del mundo de la inteligencia artificial hoy día, ayer de la tecnología de la información. Entonces se gradúan ya en disciplinas que de algún modo son resultado de la fascinación que ha producido
no es una especie de efecto cadena, de la fascinación que ha producido el que sus países se hayan convertido en lugares tan atractivos para la innovación, ¿no? No es tan difícil esto, no es ciencia atómica, es decir, son 3 o 4 principios básicos: consenso sobre lo importante, estabilidad política, bajos impuestos, desreglamentación, es decir, un clima, digamos, atractivo, y tener una idea de dónde quieres que esté tu país dentro de 20 o 30 años. No puede ser tan difícil esto de entenderlo. Pues parece que es muy difícil. O qué tan equivocados estamos que cuando un empresario como Ricardo Salinas decide invertir en educación, no tienes idea las regulaciones, trabas y lo difícil que es. Yo me imagino. Por eso esto es un milagro. Que existe esto es un milagro. Álvaro, estamos muy, muy entusiasmados, muy contentos de esta posibilidad de trabajar con la Cátedra Vargas Llosa, y ojalá que sea el primero de muchos eventos de este tipo. Muchas gracias. Porque es un enorme gusto para nosotros. Es una conversación que iniciamos hace ya, no sé, casi un año o muchos meses, y estamos felices de que se haya materializado, y estoy de acuerdo. Ojalá sea el comienzo de una larga relación. Muchas gracias. Hasta pronto. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.